Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. El día de hoy continuamos con la clase de úlcera péptica, úlceras en general de pépticas y duodenales para la clase de patología. La última vez estábamos revisando algunos de los factores protectores de la mucosa y algunos de los factores lesivos que van a producirnos las úlceras. Recuerden que las más comunes son las que vamos a encontrar localizadas en estómago y en duodeno, en la primera y segunda porción del duodeno específicamente. Entonces, los factores que condicionan la presencia de una úlcera, pues tenemos algunos aquí a modo de ejemplo. Tenemos el estrés, el tabaquismo, los corticoides, el uso de AINES de forma indiscriminada y la colonización del estómago por parte del Helicobacter pylori. Todos estos lo que van a hacer es propiciarnos un daño de la mucosa que puede generar la úlcera. O también pueden generar que se incremente una producción o se incrementa la producción del ácido clorhídrico y la pepsina, lo cual a su vez va a producirnos la úlcera. Ambas cosas pueden convivir en el mismo paciente agravando más el cuadro. Hay una patología en particular que hay que mencionar, que es el síndrome de Zollinger-Ellison, por eso la abreviatura de ZE, en la cual nuestro paciente tiene una hipersecreción ácida. Entonces no importa que haga el paciente, que evite los irritantes o evite situaciones estresantes, su estómago ya está condicionado a producir grandes cantidades de ácido clorhídrico y pepsina, lo cual va a determinarse ya o va a provocarnos que genere más de una úlcera gástrica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un esquema en el cual nos referimos a los mecanismos que ayudan a proteger esta mucosa. En la primera línea vemos algunos de los factores que pueden dañarla, como son los AINES o el alcohol, el consumo de cualquiera de sus sustancias, factores internos como es el ácido y la pepsina que nosotros mismos producimos, o la presencia de bilis. Sí, en el caso de la segunda porción del duodeno. La primera línea de defensa de nuestra vía digestiva va a corresponder a la secreción de moco y lo rico en bicarbonato que es esta sustancia. Ambas son sustancias alcalinas que van a neutralizar el pH del ácido, incrementándolo tratando de alcanzar un pH neutro. La segunda línea de defensa corresponde a otros mecanismos, como por ejemplo aquí en la diapositiva menciona la barrera apical. Esto es mera mecánica. Se refiere a que pues el ácido por gravedad pues no nos va a afectar las porciones más superiores del estómago, sino que va a afectarnos principalmente la región pilórica o el antro o parte del cuerpo. Entonces aquí es donde entrarían en juego los procinéticos para provocar el vaciamiento gástrico. Sí, eso también incluye lo que es la expulsión de iones hidrógeno, esos mecanismos celular de las células gástricas, en las cuales si no hay hidrógeno no hay forma de producir más ácido clorhídrico. Entonces disminuye la producción del ácido clorhídrico. Si hay menos ácido es más fácil de neutralizarlo. Así como también la utilización de algunas sustancias antioxidantes por las mismas células del estómago. Y la tercera línea de defensa es el incrementar el flujo sanguíneo de la mucosa para mantenerla funcionando y a su vez funcionando de forma más rápida para que produzca moco más rápidamente y así poder neutralizar el ácido y la pepsina. Si estos tres mecanismos fallan en alguna forma, pues se va a provocar una lesión, que en este caso pues ya va a ser la úlcera gástrica. Ahora bien, ya que se instaló la lesión, nuestro organismo va a tratar de reparar esta lesión. Sí, tenemos varios mecanismos de reparación. Entonces, la primera línea de defensa, de reparación o de restitución sería el que hagamos que, por ejemplo, pues el moco que se haya perdido por el contacto con el ácido, pues sea repuesto como por un trabajo exacerbado de las glándulas mucosas. La segunda línea de defensa, de reparación, sería que incrementáramos el número de estas células mucosas. Por eso se llama etapa de proliferación, en la cual se van a crear más células mucosas para que secreten más moco y protejan a las paredes del ácido clorhídrico. La tercera línea de defensa está formada por tres tipos de mecanismos. Uno, formación de tejido de granulación. Esta es un mecanismo de reparación que encontramos en cualquier tejido que ha sido dañado. ¿Sí? Primero se genera un tejido rico en colágeno que va a formarnos la cicatriz posteriormente. Luego este tejido va a formar vasos nuevos, angiogénesis, ¿sí? alrededor de la lesión para llevar nutrientes, oxígeno y demás sustancias requeridas para la reparación. Y por último, la remodelación de la membrana basal.
En este caso, como el tejido que ya se va a generar en esa región ya no es el tejido normal que teníamos anteriormente, pues la membrana basal debe de prepararse para producir otro tipo de células, en este caso células de tejido cicatrizal. Ahora bien, entonces tenemos aquí en esta diapositiva las causas de lesiones más comunes, las poco comunes. Sí, las más comunes son, uno, las que está asociada al Helicobacter pylori. Muchos pacientes con úlcera péptica tienen o está colonizado el estómago por Helicobacter pylori, entonces habría que hacer pruebas para determinar si tiene o no. En pacientes ancianos que están consumiendo muchos AINES, llámese de cualquier tipo, principalmente el ácido acetilsalicílico, el diclofenaco, el naproxeno. No todos son igual de agresivos con la mucosa gástrica, pero la mayoría de los AINES se contraindican en pacientes con dispepsia o úlceras pépticas. También tenemos la úlcera por estrés, en la cual aparte de llevar a cabo un tratamiento médico, hay que llevar un tratamiento psicológico. Entonces aquí sería un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? En este caso, por ejemplo, puede ser un riesgo inclusive laboral, teniendo, por ejemplo, una persona un trabajo con alto estrés como un controlador de tráfico aéreo. Son personas que están sometidas a una gran cantidad de estrés, entonces es muy común en ellos encontrar dispepsia y úlceras gástricas y en casos más graves cáncer gástrico. Formas específicas menos comunes o poco frecuentes, la presencia de tumores formadores de gastrina como los gastrinomas, o en algunos casos que hay algún tipo de leucemia que esté produciéndonos aparte la hipersecreción ácida. Y por último, el que les acabo de mencionar hace un momento, que haya una hiperfunción o hiperplasia de las células parietales y principales, que son las encargadas de producir el ácido clorhídrico, o células G. En este caso, esto sería un síndrome de Zollinger-Ellison. En cuanto a la sintomatología, pues la sintomatología es muy parecida a la que vimos ya en la dispepsia, con dolor en epigastrio, pirosis, dolor retroesternal. En estos pacientes se puede presentar hematemesis, que es vómito con contenido hemático, o hematoquesia o melena, dependiendo si hay o no un sangrado activo. Perdón, la hematoquesia no, sería la melena. Que si lo preguntan, pues la melena es heces con sangre, pero es sangre que ya está digerida, entonces son heces de color negruzco, ¿sí? En cambio, pues la hematoquesia, eso es una sangre roja rutilante, que es más común en lesiones de colon, de tracto digestivo terminal. Entonces esto se le agregaría a una úlcera, pero nos indicaría que hay un sangrado ya del tubo digestivo como tal. El método de diagnóstico que vamos a seleccionar para llevar a cabo el estudio de nuestro paciente con una úlcera péptica, pues va a ser la endoscopía. Hay que ver directamente la úlcera gástrica. Hay estudios que se pueden hacer como una serie de vario, pero no son tan fiables como la endoscopía. Entonces está desplazado a muchos estudios. Aparte, la endoscopía nos sirve para, en el caso de que esté sangrando, llevar a cabo un tratamiento que sería una fotocoagulación de la úlcera para evitar que siga sangrando. Otra, pues, es toma de biopsia de los tejidos que están alrededor de la úlcera para, pues, prevenir que el paciente no tenga una úlcera que esto esté fungiendo como una lesión premaligna y se vaya a convertir en un cáncer. Una prueba que se utiliza para diagnosticar si tiene o no Helicobacter pylori es el test del aliento. Poco frecuente aquí en nuestra región, no es fácil realizar esta prueba. Entonces, en la mayoría de los pacientes que tengamos datos de úlcera péptica, hay que dar tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori. También puede sernos útil la determinación de la gastrina en ayunas, esto con la finalidad de ver si no nos encontramos frente a un síndrome de hipersecreción, como el Zollinger-Ellison que acabamos de mencionar. Ahora vamos a ver un poco de las úlceras por estrés, en las cuales pues una cosa que debe llamarnos nuestra atención es que vamos a tener múltiples úlceras, no es solo una úlcera aislada. En el caso de una úlcera provocada, por ejemplo, por AINES o por una dieta mal llevada, pues pueden ser úlceras solitarias. En el caso del estrés no, vamos a encontrar varias. Recuerden que el mecanismo por el cual se puede generar una dispepsia por estrés es a través de la hipersecreción de catecolaminas, que a su vez van a producirnos vasoconstricción a nivel de los vasos gástricos
y esto a su vez va a provocarnos necrosis de la mucosa, lo cual va a determinar la presencia de las úlceras. Estas se van a localizar principalmente en el cuerpo y en el antro. Como les dije, en el fundus es poco frecuente encontrar úlceras, no es imposible, pero es poco frecuente. Y pues esto lo vamos a encontrar en pacientes que han estado sometidos a estrés extremo o en algún caso con padecimientos muy graves en un periodo mayor a 72 horas. Cabe mencionar que pues, estos padecimientos graves pueden ir desde un choque hipovolémico, una cetoacidosis diabética, un infarto, varias situaciones graves que pueden provocarnos a la vez. También pacientes con grandes quemaduras pueden generarnos úlceras gástricas en este periodo de tiempo. En este caso, pues habría que corregir primero que nada la hipotensión por la pérdida de líquidos. Si está en choque, pues hay que corregir el choque hipovolémico. Si está en acidosis diabética, hay que corregir la acidosis para poder llevar a cabo un tratamiento y seguimiento adecuado. Entonces, por el momento aquí terminaríamos. Continuaríamos más con el resto del diagnóstico, tratamiento y complicaciones para terminar ya así el tema de úlcera péptica.